Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de historias bíblicas. Veamos hoy la vida de Herodes el Grande, relacionado con la temprana historia del cristianismo. Herodes el Grande fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea desde el año 40 a.C. hasta su muerte, en calidad de vasallo de Roma. Herodes no pasó inadvertido por las páginas de la historia. Él jugó un papel importante dentro de la historia de Israel. Él llevó a cabo la famosa ampliación del segundo templo de Jerusalén. También llevó a cabo la cruel matanza de niños menores de 2 años cuando perseguía matar a Jesús, el Mesías de Israel, conforme al anuncio de los magos de Oriente. Herodes, apodado el Grande, llamado por Gratz, el genio malvado de la nación judía, fue hijo de Antípatro, un idumeo, según narraba el célebre historiador judío Flavio Josefo. Los idumeos fueron conquistados por Juan Hircano cerca del fin del siglo II a.C. y obligados a vivir como judíos para ser considerados como tales. Sin embargo, Antígono llama a Herodes medio judío, mientras que los judíos, cuando así convenía a sus intereses, hablaban de Herodes su rey como de judío por nacimiento. Antípatro, el padre de Herodes, había colaborado con los romanos en el Oriente, y fue el favor de Roma lo que elevó a la familia herodiana al nivel de preeminencia y poder que llegó a alcanzar. Herodes nació el año 73 a.C., se le menciona por primera vez a los 25 años como gobernador de Galilea, y murió a los 70 años de edad. Su carrera supera con mucho a la de muchos héroes de ficción. Siempre supo congraciarse con el liderazgo romano en el cambiante escenario de la historia romana. Los jóvenes Octavio y Antonio lograron, el año 40 a.C., que el Senado romano le diera la corona de rey de Judea, y subió al templo de Júpiter a dar gracias a los dioses de Roma, acompañado de sus 2 poderosos amigos romanos. Cuando Antígono fue degollado el año 37 a.C., Herodes se convirtió en rey de hecho, y no solo de nombre. Contrajo matrimonio con Mariamne al siguiente año, y al entrar de ese modo en alianza matrimonial con los asmoneos, populares entre los judíos, Herodes reforzó su posesión del trono. Durante el primer período de su reinado, Herodes el Grande se afirma en el trono haciendo a un lado a sus rivales de la línea asmonea. Asesina a Hircano y a Aristóbulo, abuelo y hermano de Mariamne, respectivamente. A este último lo había nombrado sumo sacerdote, a pesar de tener solo 17 años. Su único delito fue haber sido muy populares. También mandó ejecutar a su esposa Mariamne en el año 29 a.C. Además, ejecutó a su suegra Alejandra el año 28 a.C. Cuando Herodes temía por su vida en una ocasión, viajó a Rodas con un dogal al cuello como si fuera un criminal, para dialogar con el conquistador romano, pero finalmente César lo confirmó en el trono, ampliando además su territorio. Herodes y sus hijos fueron también grandes constructores. Ellos amaban hacer megaconstrucciones. Una prueba de ello es la tumba de El Herodión donde Herodes fue enterrado. Con las riendas del reino en la mano y habiendo tomado venganza de sus enemigos, Herodes adornó su territorio con ciudades y templos en honor del emperador y de sus dioses. Construyó Samaria y la llamó Sebaste, por el nombre griego de Augusto. También edificó Cesarea con su magnífico puerto y el teatro romano junto al mar Mediterráneo. Debido a sus gustos griegos, Herodes erigió teatros, anfiteatros e hipódromos para los juegos que se celebraban en tiempos definidos incluso en Jerusalén. La influencia griega aún se hacía notar en aquella época sobre muchos judíos, incluyendo aspectos de su liturgia religiosa. Una muestra de ello es el calendario lunar griego que introdujo Antíoco Epífanes en la época de los Macabeos y que hasta el día de hoy se sigue observando en Israel. Todos los templos que edificó en honor de los falsos dioses, como el de Apolo en Rodas,
sugieren que fue más por vanidad que por piedad. El motivo de iniciar la mayor obra de su reino, el Templo de Jerusalén, alrededor del año 22 a.C. El discurso que Herodes pronunció, lleno de aparente piedad, puede ser interpretado a la luz de lo que dijo él mismo a los magos de Oriente: para ir también yo a adorarle. Flavio Josefo nos describe ampliamente la faraónica obra de edificación del templo, y el Nuevo Testamento nos habla de la solidez de su arquitectura en Marcos 13. Juan 2, verso 20, menciona que corrieron 46 años desde el inicio de la construcción del llamado Templo de Herodes hasta su finalización. Pero los horrores internos del hogar de Herodes contrastaban fuertemente con el esplendor de su reino. Al haberse desposado con 10 mujeres, de las que tuvo muchos hijos, hizo que el demonio de la discordia provocara frecuentes tragedias familiares. Incluso mandó matar a sus 2 hijos, Aristóbulo y Alejandro, el año 6 a.C., a quienes Antípatro, otro hijo nacido de Doris, había acusado de conspirar contra la vida de su padre. Este mismo Antípatro, cuya crueldad lo hacía verdadero hijo de Herodes, y quien había causado la muerte de tantos familiares, fue el mismo acusado y convicto de haber intentado envenenar y finalmente matar a su padre Herodes. La última alegría del rey Herodes, ya moribundo, se la proporcionó la carta de Roma que lo autorizaba a matar a su propio hijo. 5 días después, Herodes murió, como si fuera otro Antíoco Epífanes, sujeto a una gran maldición por profanar los destinos del pueblo de Israel. La descripción que hace Flavio Josefo de su muerte y de las circunstancias que la acompañaron es tan gráfica que solo puede haber sido hecha por un testigo ocular. En un balneario de Jericó, al este del Mar Muerto, buscaba el rey reposo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Cuando se acercaba su fin, dio órdenes de encerrar en el hipódromo de Jericó a los principales personajes del país y matarlos en cuanto él muriera, para que no faltaran lágrimas en su sepelio. Pero finalmente no fue obedecida por sus súbditos esta orden tan bárbara. Por el contrario, los judíos se reunieron para celebrar su liberación de esa tiranía. Ellos celebraron el día de la muerte de Herodes, como si de una fiesta se tratara. Arquelao, a quien Herodes había nombrado heredero al descubrirse la perfidia de Antípatro, lo sepultó con gran pompa en Herodión, llamado por algunos el Monte Franco, al sureste de Belén, en la tumba que el rey había preparado para sí mismo. La muerte de Herodes reviste gran importancia por su relación con el nacimiento de Jesús. El eclipse mencionado por Flavio Josefo, quien también describe la duración del reinado de Herodes, 37 años a partir del día en que fue designado rey por los romanos, en el año 40 a.C., ubica la muerte de Herodes en la primavera del año 4 a.C. Jesús nació antes de la muerte de Herodes, como se describe en Mateo 2, verso 1, pero no se sabe con cuánto tiempo de anterioridad. Los dones físicos y mentales de Herodes el Grande eran muchos. Era un guerrero tal que no se le podía vencer. La fortuna también le era favorable, pero también era un hombre de gran violencia para todos por igual y esclavo de sus pasiones por encima de cualquier consideración de lo que era bueno. Sus defectos predominantes eran los celos y la ambición, que lo llevaban a sacrificar aún a quienes le eran más cercanos y queridos. El asesinato y la generosidad espléndida eran ambos buenos instrumentos, hábilmente usados para lograr sus fines de mantenerse por largo tiempo en el poder. La matanza de los niños inocentes, narrada en el Evangelio de Mateo, cuadra perfectamente con lo que la historia narra de Herodes. Curiosamente, Flavio Josefo nunca citó tal evento. Macrobio, quien escribe al inicio del siglo V, narra que Augusto, enterado de que entre los niños a los que Herodes había ordenado matar estaba su propio hijo, expresó: «Es mejor ser un puerco de Herodes que su propio hijo».
Así de perverso era el corazón del rey Herodes el Grande. Si te gustó esta impactante historia, dale me gusta al video. No olvides suscribirte a nuestro canal bíblico y compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima ocasión y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!